¿Qué lenguas se hablaban en los tiempos de Jesús? Para empezar, debemos aclarar que Palestina desde la antigüedad ha sido tierra de paso y por lo tanto tierra políglota, es decir, siempre se ha hablado más de una lengua. De hecho, en los tiempos de Jesús se hablaban al menos dos lenguas locales, el arameo y el hebreo, y estas eran habladas o al menos comprendidas por la mayoría de la población. Se usaban también otras dos lenguas internacionales, el griego y el latín, y eran habladas por las personas de una cierta cultura o los administradores del Estado. Por lo que respecta al griego, es posible que Jesús se sirviese alguna vez de él. Probablemente no el griego de la Grecia clásica, pero sí el griego en el que los evangelios están escritos, pues en aquel tiempo el judaísmo apenas había dejado de estar dominado por la cultura griega, que había sido impuesta por Alejandro Magno. Luego, cuando llegó el Imperio Romano, se juntaron varias culturas, tradiciones y por lo tanto lenguas. Por ejemplo, en la cita bíblica Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 11, nos encontramos con que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y les dio el don de empezar a hablar en diferentes lenguas, como la de los partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en Cirene, y romanos allí residentes, cretenses y árabes. Los partos. El idioma parto, también conocido como Pahlavi arsácido, es una lengua extinta del grupo noroccidental de la familia irania, cuyo origen se sitúa en el Imperio Parto, ubicado en el actual noreste de Irán, más en concreto en la provincia de Jorasán y otros territorios limítrofes como el sur de Turkmenistán. Los elamitas. Idioma utilizado elam, en la antigua región asiática, al este de Mesopotamia. Era un lenguaje aglutinante y no estaba relacionado con el sumerio, ni con el semita, ni con los lenguajes indoeuropeos. Los medos. El idioma kurdo es una lengua indoirania hablada en la región llamada Kurdistán, que incluye poblaciones kurdas en partes de Irán, Irak, Siria y Turquía. Lo hablaban entre 25 y 30 millones de personas, aunque los datos no son exactos. Mesopotamia. El sumerio fue la lengua de la antigua Sumeria, que se habló en el sur de Mesopotamia desde por lo menos el cuarto milenio antes de Cristo. Fue gradualmente reemplazada por el acadio como lengua hablada hacia el año 1900 a.C., pero continuó siendo usada como lengua sagrada, ceremonial y científica en Mesopotamia hasta comienzos de nuestra era. Judea. El arameo es una rama de las lenguas semíticas con una historia de al menos 3000 años, por lo que podría hablarse propiamente de lenguas arameas. El arameo antiguo fue el idioma original de grandes secciones de algunos libros de la Biblia, como el libro de Daniel y el libro de Esdras, así como el idioma principal de Talmud, el Bahir y el Zohar. Capadocia. El antiguo capadocio es una lengua muerta hablada en la antigüedad en la región histórica de Capadocia, en Asia Menor. Se trata de una lengua no clasificada, aunque se conjetura que podría ser una lengua indoeuropea del grupo anatolio o tal vez emparentada con el frigio o el licaonio. El ponto. El póntico es un dialecto del griego originario del Ponto, región histórica que actualmente corresponde a gran parte de la costa nordeste de Turquía en la ribera del Mar Negro. Actualmente, la mayoría de sus hablantes, denominados griegos pónticos, están en Grecia. Asia. Las lenguas judías son un conjunto de idiomas que se desarrollaron en varias comunidades judías en Europa, Asia del Oeste y África del Norte. Generalmente, el curso del desarrollo de estos idiomas fue a través de la adición de palabras y frases hebreas, que expresaban conceptos y preocupaciones únicamente judíos al idioma local vernáculo. Frigia. El hebreo es una lengua semítica de la familia afroasiática hablada, escrita y leída por más de 6 millones de personas en Israel y por las comunidades judías de la diáspora, que comprenden más de 80 países. Desde la antigüedad, el hebreo es la lengua escrita, litúrgica y de oración empleada por el judaísmo, donde funciona como lengua sacra. Árabes, lenguas arameas. Cabe resaltar que muchos de los campesinos y artesanos de Galilea conocían el griego clásico, al menos en los primeros elementos necesarios para una sencilla actividad comercial o para comunicarse con los habitantes de las ciudades,
que eran en su mayoría gentes de cultura helénica. Para la actividad comercial se utilizaba la vía Apia, que fue una de las más importantes calzadas de la antigua Roma. Unía a Roma con Brindisi, el más importante puerto comercial con el Mediterráneo oriental y Oriente Medio. Esta vía era de suma importancia, ya que por medio de esta se realizaban grandes procesos comerciales que aportaban la mayor parte de ingresos a la región. Esta era controlada por el Gran Imperio Romano, el cual se enfrentó a los samnitas varias veces, ya que estos no querían que el imperio controlara esta importante vía. Además, este también se empleaba en Judea. Se calcula que, de los habitantes de Jerusalén, hablarían en griego entre el 8 y el 15%. Es probable, por ejemplo, que Jesús hablara con Pilatos en esa lengua. Jesús, para poder enseñar en todos los lugares que recorrió, utilizó los idiomas natales de los pueblos. Podemos concluir entonces que para leer y citar las escrituras en las sinagogas, en el templo y con sus discípulos, usó el hebreo. También, cuando recitaba el Shema, varias oraciones y bendiciones las decía en hebreo. Asimismo, lo usó en las discusiones con los maestros de la ley y los eruditos judíos. En algunos lugares públicos usó su lengua natal, el arameo, para hablar comúnmente con los otros. Actualmente, el hebreo es la lengua oficial del moderno Estado de Israel. Con una sabia determinación se ha impuesto esta lengua como una forma de unificar a los habitantes del territorio y formar la unidad nacional.